estamos en lo último punto news. En lo último punto news estamos con todo el mundo, estamos con la gente y estamos con la cultura. Y en estos momentos estamos con Juan José Jaramillo. Él fue secretario de Cultura del Distrito de Barranquilla y siempre ha estado vinculado con los temas culturales, ese crecimiento y esa evolución en nuestra ciudad, y que también tiene, por supuesto, evolución, ¿por qué no?, en el tema arquitectónico, en ese crecimiento que tiene la ciudad y que cada vez va creciendo también con ese toque que tiene la ciudad por su ribera del río Magdalena, el tema del mar y todo lo que viene aportando pues estos nuevos proyectos a Barranquilla. Bienvenido al último punto news, Juan José, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme al último punto news. De verdad que muchísimas gracias por mantener viva la pasión alrededor de la cultura, alrededor del patrimonio. Y bueno, gracias por seguir contando con este ciudadano, digamos, para tocar estos temas que de verdad me apasionan. El patrimonio arquitectónico de Barranquilla es diverso. Se habla de Barranquilla cosmopolita, que ha recibido tanta influencia de personas del exterior, de tantas culturas, pero ¿cómo describe usted a Barranquilla, esa Barranquilla tanto de la ciudad, de su cultura y esas riquezas patrimoniales, físicas, arquitectónicas y culturales que tenemos? Barranquilla es una gran joya, Camilo. De verdad que cuando uno tiene la posibilidad de trabajar por la ciudad y de entender, de poder palpar la dimensión de esta ciudad. Hay que ver, recuerdo en un viaje que hice a San Martín hace unos años y nos llevaron a ver una casa patrimonio que la muestran como si fuera, y de esa, y cuando yo llegué a esa casa y dije, pero en Barranquilla hay mil igual a él. O sea, ese valor arquitectónico, ese valor patrimonial del bien inmueble de la ciudad de Barranquilla es muy importante. Haciendo historia, Camilo, vale la pena recalcar que desde el año 2013, digamos, la competencia para cuidar, para preservar, para fomentar todo alrededor del patrimonio recae sobre la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla. Y pienso que todo ese proceso, me imagino que antes lo manejaba planeación y hacía parte como de un producto más de la ciudad, pero no se le daba ese valor real que se tenía. Empiezan a generarse políticas que tienen que ver con el Ministerio de Cultura, también ya la corresponsabilidad de los distritos como tal y de Barranquilla como un distrito especial que tenía que ver más aún de lo que era un tema palpable o teníamos que presentar. Esto fue desde el 2013, pero creo que no me equivoco en decir que a partir del 2016, digamos, cuando llegamos a la administración, realmente es cuando empezamos a escuchar las voces de una comunidad, porque hay que ver que el barranquillero viene reclamando hace muchísimo tiempo, hace muchos años, digamos, que se le dé el valor real a lo arquitectónico. Veíamos con tristeza cómo se demolían o cómo se demolieron grandes edificaciones en la ciudad, o cómo se hacían intervenciones arquitectónicas o intervenciones en vías sin tener en cuenta el valor real digamos, de lo que había o de lo que finalmente iba a afectar. Eso fue algo que para mí era fundamental, entender la real raíz nuestra, de poder mostrar el valor cultural que nosotros como ciudad heredamos, porque hay que ver que esta Barranquilla diversa,
en expresiones culturales, expresiones artísticas, expresiones arquitectónicas, vienen de esa multiculturalidad que le llega a la ciudad por el río Magdalena, por el mismo Puerto Colombia, por el mismo Medellín. O sea, toda esa influencia nos llega, y por eso Barranquilla es la ciudad cosmopolita del país. O sea, que todo eso viene de ahí. Entonces, rescatar todo eso, valorar todo eso, fue una de las tareas, digamos, que nos propusimos en la administración, digamos, de la cultura. Sí, Puerta de Oro de Colombia somos, pero influencia de qué países específicos y dónde lo podemos ver reflejado, digamos, dónde podemos ver algo árabe, dónde podemos ver algo español tal vez, dónde podemos ver esa arquitectura reflejada de esa cultura que entró por la Puerta de Oro de Colombia. No, el barrio, o sea, el Prado es el mejor ejemplo. Hay que entender que casualmente en este año se celebraron los 100 años, el año pasado, los 100 años del barrio del Prado. O sea, hay que entender que en algún momento de la historia fue un modelo no solo nacional, un modelo internacional de cómo se trazaba o cómo se planeaba, digamos, una urbanización en ese momento. Y de ahí llegan las grandes familias, estos grandes viajeros que llegaron a Colombia y que llegaron a Barranquilla, y empiezan a construir su mansión. Llega la influencia española, llegan los turistas, llegan los árabes, también con sus construcciones, italianos, la cultura, digamos, mexicana, toda esa floridiana que también llega digamos, al país o a la ciudad, de esas terrazas grandes, y empieza toda esa mezcla combinada con nuestra brisa, con nuestro ambiente barranquillero, con nuestro ambiente coloquial de las calles. Entonces, por esas grandes terrazas, para poder estar en las tardes y poder departir con el vecino, con el vendedor. O sea, yo creo que la Barranquilla generó un impacto fuerte, digamos, en el valor arquitectónico de la ciudad, y eso es lo que vemos. ¿Dónde lo vemos más? Lo vemos, obvio, estamos viéndolo muy concentrado en el barrio Prado y el Alto Prado, pero no hay que desestimar los bienes inmuebles que hay alrededor de eso. Es un castillo en Alborada, o este gran la gran edificación que queda del colegio que queda detrás de la Universidad del Atlántico, digamos, o sea, el colegio La Salle. O sea, Barranquilla tiene muchísimo que mostrar. O sea, Barranquilla tiene un valor arquitectónico interesante. Y Camilo, y luego fue combinándose con un tema de arte. O sea, si uno se pone a ver, o sea, la ciudad fue muy querida por artistas. O sea, un Alejandro Obregón, ¿cuántas obras no le dejó a la ciudad? O sea, fue generando unos espacios atractivos, y esto era por la influencia que ellos tenían, digamos, de viajar al exterior y ver cómo en grandes capitales del mundo el arte era accesible, digamos, a todo público. Y eso fue lo que ellos quisieron. Y yo creo que Barranquilla tuvo ese gran boom. Tristemente entramos en un tiempo de letargo donde se pierde mucho de eso, y es donde derriban grandes construcciones de la ciudad y se caen y las dejan al olvido. Pero Dios, o sea, uno que viaja, uno ve y uno dice, pero si en Barranquilla hay 2, 3 iguales a él. Mira, eso para nosotros hace parte del día a día, y por eso inclusive el barranquillero le perdió aprecio a eso, porque nunca se le habló del real valor que tenía ese trabajo. Inclusive lo empezamos nosotros, y puede ser el plan especial de salvaguardia o el PEN del Prado y el Río Prado,
porque había que respetar eso. Yo creo que son cosas bien importantes, Camilo, y fíjate tú, Barranquilla es la primera ciudad capital de Colombia que tiene un espejo. O sea, eso nos da a nosotros, digamos, el valor patrimonial que es la ciudad. Hombre, el llamado es a que todos sepamos escuchar, seamos abiertos al diálogo, porque no siempre el que levanta la mano es para criticarnos, sino para decir o para llamar la atención de algún atentado que está sucediendo contra el patrimonio. Valentina Salcedo es talento del Último Punto News, se encuentra con nosotros, talento joven. Valentina, adelante. Hola, Valentina. José y hola Camilo, muy buenas tardes para todos. Bueno, encantada escuchándolo acerca de Se denota el amor que tiene usted por este patrimonio arquitectónico barranquillero. Y sí, es cierto que Barranquilla tiene demasiado campo en construcción, pero ella no se ha quedado atrás en esto de las obras y la construcción, como por lo que vendría siendo el malecón, la ventana al mundo. Entonces, ¿qué vendría siendo estas nuevas obras arquitectónicas en Barranquilla como cultura? Valentina, fíjate tú, no sé si tú lo tienes claro, Barranquilla tiene en el inventario que nosotros logramos hacer 44 esculturas pegadas en la ciudad. O sea, el monumento a la madre. Y hay gente que ¿dónde queda? Hablar del Cóndor de Obregón, que fue un trabajo, te lo digo, que es de mis satisfacciones más grandes, haber logrado primero recuperar un bien cultural, un bien patrimonial, artístico para la ciudad, porque prácticamente el cóndor estaba enjaulado, porque así lo tenía para preservarlo la judicatura, y me puse a maletearlo, a ir a Bogotá, a la judicatura, a que entendiera que le devolvieran el cóndor a la ciudad. Y o sea, en su momento, cuando se le entregó el edificio a la judicatura, el edificio de Telecom, se entregó con tu cóndor. Y uno dice, Dios, ¿cuánto vale ese cóndor? Hay que entender que obras monumentales de Obregón, solo hay 2 en el mundo, y esta es una. Y haberlo recuperado para la ciudad, para mí, digamos, es un trabajo bellísimo. Hoy todavía está enguacalado porque esto va para lo que va a ser la Plaza Alejandro Obregón en todo ese trabajo que se hizo de recuperación de lo que va a ser alrededor del Museo de Arte Moderno. Pero ¿cuántos murales de Obregón se recuperaron? Haber logrado con el Ministerio de Cultura que se nos permitiera, digamos, al gobierno hacer una inversión para la recuperación del mural Tierra, Mar y Aire. Es interesante. Entonces uno se pone a ver, Barranquilla tiene mucho. Luego ahora viene toda una etapa, digamos, moderna, lo cual nos internacionaliza mucho más, la ventana al mundo, digamos, de la cual nosotros como Secretaría de Cultura y como secretario hice parte de ese jurado. Luego la aleta digamos, del Tirón, que son monumentos que generan una visibilidad de ciudad, que sirven para el marketing de ciudad, pero también están asociadas a nuevas emociones, a nuevas motivaciones de un público joven y de un público de la ciudad. Pero no podemos olvidar, no debemos olvidar nosotros nuestra historia. Y nuestra historia está alrededor de más de 44 esculturas que están en la ciudad. Hay que ver digamos, el Simón Bolívar, que está en el Paseo Bolívar de su caballo. Esa obra, digamos, es única. O el monumento a los mártires, que es el águila, que se recuperó y se hizo todo ese pedestal, volviéndolo a un tema original. Yo creo que la ciudad ha despertado, o no,
voy a decirte lo mismo que le dije a Camilo ahorita. O sea, entendimos que nosotros también debíamos escuchar las voces de muchas personas que hacían un llamado al grito de que no se dejara perder, digamos, el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. Sí, Juan José, pero aquí en Barranquilla pasa también algo particular, y es que las estructuras, sean los monumentos, las edificaciones, tienen como personalidad, tienen vida, tienen algo místico. Por ejemplo, recordaba yo que en un libro de Barranquilla decía que es un edificio cerca al Parque Rosado, le decían la Franja de Gaza porque vivían palestinos y también israelitas y vivían en paz, le decían la Franja de Gaza, por ejemplo, y así muchas edificaciones. Bueno, ya vemos que ya no somos solamente la puerta de oro, sino también la ventana al mundo. Entonces se van conectando unas cosas con las otras y las edificaciones tienen un sentido. ¿Por qué se debe? O sea, el barranquillero es muy creativo y eso se ve en cada pieza, en cada ladrillo. ¿Qué podemos decir de esa identidad que le damos a lo nuestro? Sí, hablemos del edificio Mis Universo. O sea, un edificio que el popular lo llamó el Mis Universo. ¿Por qué? Por su forma. Y aquí la gente lo conoce como el edificio Mis Universo. Y yo creo que son edificios que de una u otra forma marcan, como tú lo estás hablando, de ese edificio, o como el edificio García, que también tiene también es un referente, digamos, un referente en toda la ciudad. Pero también no podemos dejar de hablar, por ejemplo, de la tienda Tokio, en pleno barrio abajo. ¿Cuántos conocerán la tienda Tokio? Miércoles, no sé, pero la tienda Tokio tiene toda una historia popular alrededor, digamos, del momento literario de Barranquilla, que hace parte de este patrimonio. Y dice, pero esta tienda, ¿qué tiene que ver? No, que son cuentos que hay que echar. Es lo mismo la tiendecita. Tú dices, no, eso es lo mismo. Es un cajón lleno de fritos, pero tiene un cuento que echar alrededor de fotografía. Entonces, todo ese patrimonio tangible o intangible, la oralidad del dueño, del que atiende, se convierten a Barranquilla en esa ciudad atractiva que nos enamora a todos y que empieza a ser una amalgama de ese patrimonio artístico o ese patrimonio arquitectónico alrededor de todo ese patrimonio que tenemos y que nos enorgullecemos, que es la oralidad. O sea, empezamos a unir todo, porque es que tú lo estás diciendo, o sea, ese edificio, la Franja de Gaza, y alguno empezó con su oralidad, echando el cuento de cómo podían convivir familias que en otros países estaban en guerra y aquí no. Aquí todo es un cuento de pronto arrancado de un chiste y termina siendo todo una historia muy bien contada que sustenta, digamos, cada una de estas obras arquitectónicas. Y está el edificio Girasol también, por ejemplo. De todo, o sea, tenemos diferentes características. Valentina. Pero fíjate tú, Camilo, tú me haces lo que es el barranquillero. El edificio Girasol, de las cosas que yo recuerdo de pelado, era esperar la Navidad para ver cómo iban a decorar el edificio Girasol en Navidad. O sea, y empiezan a generar unas emociones a nosotros como ciudadanos que tú terminas amando el edificio. Y si tú te pones a ver un edificio que sí tendrá su valor arquitectónico, claro que lo tiene, pero por miércoles no es como el tema. Tú generas esa relación con la ciudad que tú siempre lo quieres ver ahí. Sí. Valentina. Usted decía que, pues sí, es cierto que Barranquilla ha crecido muchísimo con estas nuevas tendencias, estas nuevas obras que siguen causando bastante emoción y sentimientos entre los barranquilleros como gente del exterior.
Pero bien, es cierto que ahora Barranquilla tiene el nuevo proyecto de darle la cara al río, porque se sabía que Barranquilla por mucho tiempo estuvo como dándole la espalda y construyendo en contra de él. Pero la idea de invertir o construir en Bocas de Ceniza o en el sector de las Flores, con este proyecto, sabiendo que Bocas de Ceniza siempre se ha querido como construir ahí, pero por falta de inversión pública, pues no se ha podido. Entonces, ¿qué tanto sería la posibilidad de construir en pro hacia allá? Lo que vendría siendo las Flores o Bocas de Cenizas. ¿Cómo se puede incluir en este proyecto de darle, o sea, de no darle la espalda al río? Valentina, yo te lo voy a resumir en lo siguiente. Son voluntades. Son voluntades. Tener un alcalde que vibre por la ciudad y que tenga la voluntad de él. Recuerdo cuando Alex empezó a hablar del malecón. Inclusive yo era concejal en el año 2011 y estuvimos en Quito conociendo cómo era el malecón de Guayas. Y desde ese momento Alex hablaba de lo que sería el malecón. Igual, o sea, tener la voluntad de recuperar una área de las Flores para continuar, digamos, a ser parte del malecón, es voluntad de la comunidad y voluntad del gobierno. Fíjate que este proyecto que hoy plantea el gobierno actual alrededor de lo que es Mallorquín es una voluntad, porque finalmente vamos a recuperar un espacio que nos pertenece a todos, entender que Barranquilla tiene una playa ahí. ¿Quiénes saben que Barranquilla tiene una playa? O sea, nos hemos reído todos cuando nos hablan de Puerto Mocho, porque Puerto Mocho pensábamos que era solo donde llegaban los abogados de la política, pero Puerto Mocho es una playa bellísima, pero es voluntad. Entonces, si tú me dices a mí el cambio que le trae a la ciudad, digamos, de manera arquitectónica, el malecón, enorme. Además, algo que hizo sin que nos diéramos cuenta, Valentina, y es crecer en todos nosotros, barranquilleros de nacimiento y barranquilleros de adopción, un orgullo de ciudad increíble. Yo te lo digo, yo voy al malecón al menos 2 veces por semana, una vez a la semana trotando a las 5 de la mañana y los fines de semana que me voy en bicicleta, y llego y me da un orgullo increíble. O sea, primero por haber participado durante el gobierno y segundo por ser barranquillero, porque uno ve a la gente que se aviva. Todo eso debe estar pasando igual para lo que es las Flores, que tú lo tienes muy claro. Además, quiero decir, es de los lugares que más a nosotros nos piden como referencia cuando viajábamos en turismo. O sea, las Flores, la gente tiene la idea de que en las Flores tú vas y prácticamente los pescados te brincan del río al plato para que se frite. Entonces, eso es lo más fresco. O sea, toda esa historia vale la pena contarla y vale la pena aprovechar. Sí. Hablando o retomando más bien el tema que tiene que ver con los monumentos, desde el último Punto News y yo particularmente estoy liderando un proyecto con miras a algo que a usted le encanta, que es el Carnaval de Barranquilla y vivir el Carnaval de Barranquilla. Y la propuesta que estamos haciendo como comunicadores es tratar de tener un tema también ambiental, pero con monumentos, que la pieza comunicativa sea un monumento. Usted sabrá que durante las épocas de carnaval, no solamente en Colombia, sino en el mundo, se derrocha y se bota mucha basura, 580 toneladas de basura aproximadamente en los 4 días de carnaval en Barranquilla. Y la propuesta que hacemos es hacer un monumento, inspirados en un monumento que se registró en Brujas, Bélgica, de una ballena azul con basura de los mares, pero nosotros hacer un pequeño monumento con la basura del carnaval y decir, con 1 tonelada de las 580 toneladas que usted botó, armamos este caimán, por ejemplo,
queremos incentivar eso y tener una pieza comunicativa en un monumento que sea muy de Barranquilla. ¿Le gustaría a usted ver ese monumento? ¿Le parecería un buen aporte no solamente de la cultura ciudadana hacia la cultura de carnaval? Sería súper interesante. Camilo, hay cosas que digamos que nosotros como fiesta también debemos evolucionar, que es en la construcción de nuestras obras monumentales. Hoy en día se trabaja mucho el tema del icopor, y todo esto es por tema de costos, porque hay que entender también, digamos, por qué la migración de lo que por tradición era el papel maché, que vamos a decirlo así, es biodegradable, porque finalmente todo ese papel se muele y se convierte nuevamente, digamos, en papel, en pulpa. Pero por el contrario, en el tema del icopor, es un tema, digamos, fuerte alrededor del medio ambiente. Son tareas que hay que empezar a analizar. Y obvio, no solo quedarnos en eso, sino también la basura, voy a decirlo así, del tercero, o sea, de quien nos visita, del tema de palcos, de la vía pública. O sea, hay una cantidad de cosas donde nosotros como responsabilidad debemos trabajar mucho hacia alrededor del tema del medio ambiente. Exactamente, el medio ambiente y ese consumo responsable de nosotros mismos y de quienes nos visitan. Valentina Salcedo, otra pregunta. Doctor Juan José, usted decía también que al barranquero le hacía falta como esa parte de conocimiento acerca de lo que tenía como arquitectura, que usted decía que pues bueno, que sí lo teníamos, pero el barranquero no era consciente de toda esa historia o toda esa capacidad de construcción que se tenía aquí en Barranquilla. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes usted que aún no son conscientes de esto, que realmente no lo aprecian, los monumentos o este tipo de construcciones? Vivimos en una ciudad donde se nos convirtió en paisaje muchas cosas. Yo aprovecharía todo este momento que estamos viviendo, donde el poder de lo simple le recobró mucha importancia, donde volvimos a lo básico, y es el momento para que volvamos a recuperar ese valor que tenemos. Hoy, afortunadamente, en las nuevas generaciones traen un ímpetu muy importante alrededor, digamos, de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también son muy celosos o son muy defensores de cuando lo entienden de todo el tema de patrimonio. Lo que se hizo en Barranquilla en estos momentos, de lograr el plan especial de salvaguardia del Prado, el viejo Prado, y que en su momento también llevamos al Consejo y logramos hacer una lista indicativa de bienes culturales, una LIBIC, donde se generaron protección a estos edificios, digamos, que están en diferentes lugares de la ciudad, empiezan a generar esa nueva onda, Valentina, esa nueva onda a la cual todos nos debemos apegar. Y hay una cosa bien interesante. O sea, es deber o es corresponsabilidad de los gobiernos mantener, preservar, promocionar los bienes culturales. Pero nosotros como ciudadanos somos los responsables de que ese bien cultural se sostenga, se mantenga. O sea, yo llamo la atención, por ejemplo, cuando alguien dice, es que van a cerrar tal museo. Yo le llegué a hacer la pregunta, inclusive a esa persona, ¿cuántas veces visité a ese museo? Y eso yo creo que eso es bien importante para nosotros. O sea, la sostenibilidad nos depende a nosotros como ciudadanos. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que entender esa corresponsabilidad, que tenemos que entrar en esa jugada.
Yo creo que somos muy beneficiados, somos muy ricos culturalmente y somos muy defensores de lo que tenemos, pero a veces nos falta acción, Y yo creo que esa es una de las cosas que debemos hacer, dedicarnos más, hablar menos y hacer más. Juan José Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos en Lo Último Punto News, esta charla tan enriquecedora para nuestra cultura, para pensar en nuestros patrimonios tangibles e intangibles. Muchas gracias y a cuidarse mucho para poder disfrutar muy pronto apenas termine esta pandemia de todos estos escenarios. Así es, gracias Camilo, gracias Valentina, de verdad por este ratico tan importante para todos nosotros. Sí, sigámonos cuidando para poder tener la posibilidad de seguir disfrutando de una Barranquilla rica en su patrimonio. Valentina Salcedo, Camilo Parga, en Lo Último Punto News. En Lo Último Punto News estamos con todo el mundo, estamos con la gente y estamos con la cultura.